estudio de hoy y queda en manos de Yazaret, queda en manos de la sierva Yazaret Rivera iniciar el estudio de hoy. Pues, buenas noches, hermanos. Continuamos en esta tarde con nuestros estudios de Mateo, capítulo 13. Vamos a iniciar el capítulo 13 y a partir de este momento, este capítulo está lleno de parábolas y pues el estudio tiene por título Las parábolas del reino, primera parte. Ajá. Y vamos a dar inicio a leer el capítulo 13. Voy a leer solo del versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Entonces, en esta ocasión, y ya a partir de este momento, en la mayoría de las ocasiones futuras, Jesús habla a la gente muchas cosas, dice, por parábolas. Ajá, y solo por parábolas. Para iniciar este estudio vamos a ver qué es una parábola, ¿verdad? Aquí Jesús inicialmente cuando compartía, y Mateo narra que cuando comienza a compartir por parábolas, él no explica el significado de estas parábolas a las multitudes, sino solo a sus discípulos. Ajá. La palabra parábola es una palabra compuesta por dos partes. Una es volé o baló, ajá, el verbo baló, que significa lanzar, colocar o situar. Y viene un prefijo que es para, que significa al lado de, es decir, colocar, situar, lanzar al lado de. Eso es lo que significa la palabra parábola. Ya un significado más textual es una parábola, es una herramienta potente de comunicación y persuasión que consiste en narrar un hecho imaginario del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Entonces, la idea de colocar o situar algo al lado de algo más, de otra cosa, era con el propósito de compararlo. Ajá. Entonces, este término de parábola también es usado en matemáticas. En matemáticas hay una ecuación de segundo grado que se le llama parábola. Ajá. Y es la misma palabra, deriva del mismo, de la misma etimología. Y entonces este significado quiere decir hacer una comparación precisa, de manera que se obtienen resultados precisos, no vagos ni ambiguos. Ajá. Entonces, ¿en qué consisten estas parábolas? Bueno, estas parábolas consisten en que un objeto o cualquier práctica común, alguna acción común, que es observable, que cualquier gente puede observar, se usa para ilustrar una verdad o un principio que no se puede ver, que es subjetivo, que la gente no puede ver. Entonces se explica con algo que la gente sí puede ver. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo que era conocido, lo que es conocido, se colocaba al lado de algo que no se conocía o no se podía entender fácilmente, a fin de que lo explicara lo que sí se puede ver. De este modo, lo conocido, pues explicaba algo no conocido o subjetivo, como en este caso, la moral o una condición espiritual. Ajá, porque más que la moral, Jesús hablaba para edificar una parte espiritual, ¿verdad? Dentro de los que lo oían y creían en él. Entonces, vemos que en la Biblia hay muchas formas en las que la Biblia se puede estudiar. Se puede estudiar en un contexto literal
o en un contexto metafóricamente, pero esta forma de contexto en que se estudia la Biblia da espacio a la interpretación. Ajá. Pero las parábolas tienen una verdad inherente, no se pueden debatir o negar. Y este es un lenguaje, o más bien es una herramienta lingüística, pues aprobada por Dios, ¿verdad? Porque Jesús las utiliza. Y voy a iniciar, hermanos, entonces me voy a saltar la primera parte de cómo inicia con una parábola y voy a hablar sobre el propósito de estas parábolas. Dice el versículo 10 del capítulo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Y dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿qué razón tuvo Jesús para hablar por parábolas? Pues hubo dos cosas. La primera es que Jesús usó las parábolas para revelar. El primer propósito del uso de parábolas, de esta herramienta lingüística, era revelar a sus discípulos los misterios del reino de Dios, ¿verdad? Lo dice ahí en el versículo 11, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino. Y dice, mas a ellos no es dado. En este texto, la palabra misterio proviene del griego musterion, y esto representa una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano, pero que ahora ha sido revelada en estos postreros días. Así son las parábolas de Jesús, son misterios que nos revelan la semejanza de algunos acontecimientos de la vida cotidiana con el reino de Dios. Entonces, en esta serie de parábolas que vamos a ir estudiando en el capítulo 13, Jesús utiliza muchas figuras conocidas como el suelo, las semillas, los espinos, las rocas, el sol, ¿verdad? Varias figuras. Pero en estas parábolas particulares, la verdad no es clara. Cuando Jesús da el mensaje, cuando Jesús da la parábola, no, la verdad, el mensaje no es claro al principio. Jesús lo tiene que explicar. Por eso Jesús explica la de la semilla, ¿verdad? Que es sembrada. Y, o sea, la verdad, a primera vista no es clara, ¿verdad? Porque la historia básica comunica únicamente un relato literal. Habla de un señor que tiene unas semillas y se siembra en la tierra. Y entonces aquí no presenta directamente la verdad que Jesús nos quiere dar a conocer. Después, posteriormente, voy a tomar como ejemplo esta parábola del sembrador, la vamos a estudiar después, ahorita solo estamos viendo cómo funciona la parábola. Después Jesús la explica, pero dice que la explica solamente a sus discípulos. Y entonces se explica qué es el suelo, qué representa la semilla, qué son los espinos, ¿verdad? Y todas las demás figuras que aparecen en esta parábola. Entonces, una parábola que no se explica sin explicar en esos momentos, en aquel momento y hoy en día, no era más que un acertijo imposible de resolver.
el significado de una parábola sin explicación, pues solo puede ser imaginado, pero no puede ser certero. Por eso es que la primera parte o el primer propósito que para usar las parábolas, uno es revelar, pero no revelar a todos. Ajá. Entonces, una parábola no enseña todo, ¿verdad? No hace saber, sino que hace descubrir. Y para poder descubrir qué hay detrás del mensaje de una parábola, hay que tener el espíritu abierto para querer entenderlas, pero no todos están dispuestos. Y lo vimos, ¿verdad? No todos estaban dispuestos. En los tiempos de Jesús ya había hombres que habían declarado la guerra contra Jesús, que odiaban a Jesús, que incluso ya lo buscaban para asesinarlos. No estaban dispuestos a oír las verdades que Jesús tenía para decir. En su momento, en un principio, Jesús habló claramente y de una forma sencilla al pueblo de Israel. De hecho, en un inicio ese era su primordial objetivo, hablar al pueblo de Israel. Ellos eran los herederos de la promesa, pero ellos no quisieron. Entonces, esta forma de hablar que utiliza ya en este momento Jesús, lo hace para descubrir. Y para descubrir, no cualquiera podía descubrir el mensaje detrás de estas parábolas, sino solo aquellos que creyeran y que quisieran, ¿verdad? Y que Jesús quiso darles a conocer, solo a quienes él quiso. Dice que había una multitud. De hecho, dice que se subió a una barca. Era tanto que la gente se amontonaba que lo iba empujando, de manera que la única forma en que él podría librar a la gente era subiéndose a una barca. La multitud era mucha y solo les dio a conocer el mensaje detrás de las parábolas a sus cercanos, a los 12. Ajá. Entonces, en las parábolas, pues tenemos preciosas verdades espirituales que edifican nuestras vidas, pero son solo reservadas para los que creemos en Jesús, no para los que no creen, no para los incrédulos, ya que para ellos los misterios, pues jamás los podrían comprender. Por eso es que dice Jesús, a ellos no les es dado, a los que no creen, no les es dado. La segunda cosa, que el segundo propósito que hay detrás del uso de estas parábolas que usa Jesús, son para ocultar. Ya vimos que una es para revelar y otra es para ocultar. Y aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor había entregado primero su verdad a Israel en una enseñanza sencilla y clara. Pero cuando ellos no le hicieron caso, entonces empezó a hablar por parábolas. Y estas parábolas ya vimos que sin explicación no eran más que acertijos sin sentido. Ajá. Entonces, el segundo propósito de estas parábolas era esconder de los incrédulos, pues los misterios maravillosos de la palabra de Dios. Alguien podría pensar que esto es algo injusto, ¿no? De parte de Dios, que les ocultara a todos los demás, pues la única forma en la que ellos podían ser salvados de una condenación eterna, ¿verdad? Pero no es así, porque si vemos cómo se va desarrollando los capítulos anteriores que ya estudiamos, pues vemos que aquellos hombres perversos habían blasfemado, ¿verdad?, en contra de Dios. Incluso ya vimos cómo hubo blasfemia en contra del Espíritu Santo, aún después de que esos hombres habían visto las obras de justicia que Jesús había realizado, ¿verdad? Entonces, en Jesús no hay engaños, en Jesús no había engaño y sus obras eran buenas, pero aquellos hombres pues no eran buenos, eran malos, eran orgullosos, eran soberbios, ¿verdad? Y sus corazones se endurecieron. Ajá, sus corazones se endurecieron para no creer, para no querer ver. Por eso Jesús pues les había estado predicando con mucha sinceridad, con mucha claridad, ¿verdad? Pero a ver, esta actitud de estos hombres, ¿verdad? Orgullosa, soberbia, pues dijo, a partir de este momento voy a hablar
por parábolas, para que no entiendan, y para que hasta ese momento solo aquel que estuviera dispuesto a conocer a Jesús, pues Jesús le revelaría las verdades espirituales y morales que había en su corazón. Entonces, en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual, este principio, ¿verdad?, de las parábolas, pues también se aplica. Una persona o nosotros como creyentes, cuando sabemos humillarnos delante de Dios y poner atención a la palabra de Dios, ¿verdad?, abriendo nuestro corazón, pues entonces nuestra vida es bendecida en gran manera, ¿verdad? Y si perseveramos en este camino y si perseveramos en conocer a Dios y perseveramos en ser obedientes a su palabra, pues también vamos a ir creciendo en nuestra condición espiritual, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir descubriendo los misterios del reino, los misterios que Dios tiene para nosotros. Pero aquellos que por soberbia o por orgullo o por lo que sea deciden no creer al mensaje del evangelio y en lugar de eso deciden endurecer su corazón, pues dice la palabra que aún el poco discernimiento espiritual que poseen les será arrebatado. Entonces, por eso Jesús dijo, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Si se niegan entonces las personas a entender lo obvio, como se negaron en ese entonces todos estos hombres religiosos que se negaron a entender a Jesús, a reconocer a Jesús, entonces aún el poco entendimiento que pudiese haber, pues dice que será quitado, para que entonces verdaderamente no comprendamos los misterios de Dios y se pierdan pues en la vida, ¿verdad? En sus vidas y en sus corazones. Dice el 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Los profetas, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, vamos rápidamente hermanos, Primera de Pedro 1 del 10 al 12. Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, del 10 al 12, ¿verdad? Sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Los ángeles. Entonces vemos que aquí habla, ¿verdad? Que los profetas hablaron en su momento sobre la gracia destinada a nosotros. Y él estaba hablando de esos que estaban cerca de él, ¿verdad? Los profetas habían hablado, profetizado de la gracia, que la gracia viene por Jesús. Jesús mismo es la gracia y estaba destinado a ellos, ¿verdad? Y dice que indagaron, escudriñaron, ¿verdad? Quisieron descubrir, quisieron indagar, se interesaron por eso, que incluso a través, dice que del Espíritu, pues indagaron qué persona y en qué tiempo, ¿verdad? Se interesaban, estos profetas se interesaban por las cosas del reino. Igualmente ahora Pedro, cuando lo narra en esta carta, esto es una exhortación para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud siempre delante de Dios y ante la palabra? Escudriñar, querer interesarnos, querer descubrir, querer conocer más y más cada día a Dios
y a su reino, ¿verdad? A los misterios. Vimos que los misterios es algo que está oculto y solo a Dios le place revelárselo a quien Él quiere. Y yo quiero compartirles rápidamente un testimonio, mis hermanos. Un joven hace como 20 días estaba platicando acerca de, nos hacía preguntas, ¿verdad? Sobre las múltiples dimensiones, si existían otras dimensiones, que qué pasaba con esas personas que recordaban vidas pasadas. Y así muchas dudas de esa clase, pues que yo le dije, mira, es que nosotros eso no lo sabemos. O sea, si tú me estás preguntando si yo sé eso, yo te puedo decir que yo no lo sé. Y yo le dije, pero sí te puedo decir algo, que tu hambre, tu necesidad de saber, de conocer, a lo mejor no precisamente esas cosas, pero tu curiosidad, tu hambre, solo la puede saciar Jesús. Si tú permites a Jesús en tu vida, en tu corazón, Él te va a enseñar, Él te va a revelar, Él te va a dar lo que necesita tu mente, ¿no? Que está anhelando a lo mejor un conocimiento que, pues, yo no me hago esas preguntas, pero a él sí le mortificaba, ¿no? Y el testimonio es que finalmente él aceptó a Cristo en su corazón. Este joven dijo, pues voy a aceptar a Jesús en mi corazón. Yo le dije, yo no puedo, ¿verdad?, contestarte esas preguntas, pero acércate a Jesús, acércate a Él sí tiene todas las respuestas, porque incluso una de sus preguntas era acerca de la vida, ¿verdad?, después de la muerte. Yo le dije, acércate a Jesús y Él puede resolver cada una de tus preguntas, como a través de su palabra. Y Él te va a revelar lo que tú necesitas saber. Y así nos pasa, mis hermanos, así nos pasa constantemente. Tenemos que escudriñar, que indagar, que interesarnos por descubrir esos misterios y esas revelaciones, porque Dios en estos tiempos a Jesús le plació darnos a conocer sus misterios, explicarnos sus parábolas, eso que puede parecer un acertijo a veces cuando lo leemos, a través solamente de su revelación del Espíritu Santo, podemos comprenderlo, podemos entenderlo. Entonces, incluso para los creyentes, pues debe de haber una iluminación divina, ¿verdad? Y esta iluminación divina se prometió, Jesús la prometió a todo aquel que creyera en Él. Por eso dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días y Él nos iba a revelar y enseñar todas las cosas. Y entonces, pues el mismo Jesús, ¿verdad? El mismo autor de la palabra de Dios, el mismo Jesús que utilizó estas parábolas para ejemplificar cosas de su reino y dar a conocer cosas espirituales, el autor y consumador de nuestra fe, pues vive dentro de nosotros, y eso nos debe de dar la seguridad, ¿verdad? Que entonces Él nos va a revelar y Él nos va a enseñar todas las cosas, pero eso es solamente por Él, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso estas enseñanzas, estas verdades del reino no eran para todos. No eran para todos. Por eso a Jesús le plació que fuera así. Darlas a conocer, pues solamente a quien quien en Él creyera. Y pues finalmente las parábolas de Jesús traen a nuestras vidas una verdadera bienaventuranza, una verdadera felicidad. Eso significa bienaventuranza, una verdadera dicha, felicidad. Jesús les dijo a sus discípulos que eran dichosos de ver y oír estas parábolas. Y no solo eso, sino eran dichosos de poderlas entender. Porque dice que muchos profetas y justos y hombres de fe, ¿verdad?, de la antigüedad, desearon hacerlo. Desearon escucharlo de la propia boca de Jesús, pero ellos no pudieron, ¿verdad? Porque estos misterios no habían sido reservados para ellos. Así hoy también nosotros somos dichosos, somos felices, somos bienaventurados de tener el entendimiento para comprender los misterios de Dios, ¿verdad? Aquellas cosas que en el Antiguo Testamento
estaban ocultas de cualquier entendimiento normal. Pero ahora con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, se nos revela, ¿verdad?, a todos los que creemos por la fe en Jesucristo. Entonces, grandes misterios de Dios han sido revelados hoy en día, ¿verdad?, a la iglesia en general, en el mundo entero. Misterios como la resurrección de entre los muertos, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, entre otros, ¿verdad? La obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Y comprender entonces estos misterios y otros, eso es una verdadera felicidad, una bienaventuranza, ¿verdad? Para todos aquellos a quienes el Espíritu Santo le ha placido revelárnoslo. Entonces, bueno, hermanos, pues en este momento cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, muchas gracias por esta introducción que nos lleva de la mano y nos prepara para las maravillosas enseñanzas que la palabra de Dios tiene dispuesta para pues todo aquel que quiera. Y vuelvo a repetir lo que ya se mencionó en el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Verdaderamente, qué bienaventuranza tan hermosa, porque está bendiciendo nuestros ojos espirituales, porque ven, y está bendiciendo nuestros oídos. Nada más se trata de oír, sino de escuchar y de discernir y de recibir la revelación. Pues somos verdaderamente bienaventurados en todo. Vamos a pasar a lo que a mí me ha tocado estudiar y discernir para poderlo explicar. Yo le he pedido ya al Señor bendición para poderlo hacer de una manera correcta. No es fácil, no sale al primer intento, pero yo me pongo en las manos del Señor para tratar de introducirnos todos en esta parábola. Versículo 24, parábola del trigo y la cizaña. He de decir que yo mismo me llevé muchas sorpresas al pedirle al Señor que me condujera en una revelación de esta parábola, porque pues ya la conocía yo y me consideraba que pues ya sabía yo sobre esta parábola, pero qué poco sabía y cuando el Señor ve un corazón y ve tu corazón o mi corazón o el corazón de cualquiera de nosotros que toma en serio su palabra, que quiere saber más, ya hizo Yazaret una excelente descripción del que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de la palabra de Dios y quiere profundizar hasta saciar su alma, y el Señor nos da más de lo que pedimos o esperamos por el poder que en él obra. Vamos a leer pues esta parábola y después vamos a tratar de discernirla. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí yo hago una
detengo la lectura porque menciona dos tipos de hombres. Primero, a un hombre, y que era el dueño del campo y el dueño de la buena semilla. Obviamente este hombre es un tipo de Cristo. Cristo es ese hombre. Pero aquí habla de otros hombres que tienen a cargo cuidar el sembradío. Y estos hombres pues descansan, duermen, y dice que mientras dormían los hombres destinados o llamados a cuidar el sembradío, el campo, vino su enemigo. ¿El enemigo de quién? Pues del hombre, del dueño del campo. El enemigo de Cristo. Y dice que sembró cizaña entre el trigo y se fue. No se quedó, se fue. Vamos tomando nota porque cada una de estas palabras tiene una enseñanza. Y esa enseñanza pues es para el que la quiera oír. Así es que hay un hombre que tiene un campo y tiene el propósito de sacar el mejor provecho de ese campo y toma la decisión de sembrar semilla, buena semilla. Es su campo, es de él el campo. Y emplea a otros hombres para que hagan la labor. Estos hombres se descuidan, duermen, pues quizás no es descuido, es simplemente que no pueden estar día y noche apercibidos y duermen. Se entiende que es la noche. La noche pasan cosas, es peligrosa. Y vemos por qué. Porque viene el enemigo, su enemigo, y siembra cizaña entre el trigo. Una estrategia del enemigo, sembrar esta cizaña entre el trigo. Y después de que lo hace, se va. No, este enemigo no es claro, no es un enemigo que quiera dar la cara, vamos, sino que pues solo quiere echar a perder el trabajo y el fruto y todo el propósito del hombre que tiene el campo, que es el poseedor del campo. Por eso es su enemigo. Versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí yo voy a hacer un alto porque me metí a investigar qué es la cizaña. No somos, nadie de nosotros somos expertos en agricultura, por lo tanto necesitamos conocimiento, el conocimiento que tenía el Dios y creador de todas las cosas y de todas las semillas. Pues la cizaña resulta que es una planta anual, o sea, anual quiere decir que tiene un ciclo de un año, de la especie de las gramíneas. Llega a crecer 1 metro aproximadamente y sus hojas son estrechas, tiene flores en espigas comprimidas con aristas agudas. También da semillas y se crea espontáneamente en sembradíos. Ya vemos aquí que hay algo espiritual en ello, y cuando menos en la parábola. Y vean aquí lo más importante, la harina de las semillas de la cizaña es veneno, es verdaderamente veneno. Este enemigo no se andaba por las ramas, como decimos,
sino verdaderamente fue a envenenar ese campo con esa semilla. Y aquí sucedía que si los sembradores no se apercibían y cosechaban junto la cizaña con el trigo, pues iba a salir un producto venenoso, verdaderamente maligno. También la cizaña se le asocia con vicios que se mezclan entre buenas acciones. También otra acepción es cualquier cosa que hace daño a otra maleándola o echándola a perder. Está asociada con la distinción o enemistad. También tiene una semejanza como palabra, cizaña, con la palabra introducir o sembrar. Y el cizañero es quien tiene el hábito de cizañar, o sea, de sembrar cizaña en los campos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque aquí en una sola parábola está hablando de acciones que suceden y que en la medida que el reino de Dios crece, pues también estas acciones crecen. Por el lado del trigo, pues es también de las familias de las gramíneas, o sea, son de la misma familia, la cizaña y el trigo. Solo que el trigo tiene espigas compuestas con 4 o más carretas de granos en forma ovales truncados por las puntas y que triturados se hacen la harina y que sirve para hacer pan. El buen trigo, el verdadero trigo, tiene muchísimas variedades. Por ejemplo, la variedad Alaca, Alonso, Aristado, Azul, Azulejo, el trigo moreno, Candeal, Chamorro, el trigo de invierno, el trigo otoñal, de Milagro, Montesino, Morato, Morino, Sarraceno, Tres Mesino y otros muchos tipos de trigo. Sin embargo, la cizaña es solamente una y es una situación maléfica desde el punto de vista alimenticio. Vean que cuando Dios está sembrando trigo, está pensando en una variedad de resultados. Y yo lo veo, ¿verdad? Que el trigo, la semilla del trigo que menciona la parábola, está hablando de todo el mundo. La variedad de semillas que surgen de la palabra de Dios, pues están de todos colores, morenitos, amarillos, rubios, apiñonados, etcétera, y que se dan en todo tiempo, en todo lugar, en el invierno, en el otoño, como el trigo, como el trigo. Sin embargo, la cizaña es solo una. También es una gramínea, crece, pero la harina de la semilla es venenosa. Vamos a seguir leyendo, porque cada palabra tiene importancia. Cada palabra. Vinieron, versículo 27. Vamos desde el 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, fíjense que ellos no se habían dado cuenta. Los hombres que trabajaban el campo. El versículo 25 menciona lo que sucedió en la noche. Nadie lo supo, más que podemos discernir que el dueño del campo por la sabiduría que tenía sobre todas las cosas, pero él esperó. Aquí vemos que Dios tiene la capacidad de esperar. A Dios no le apura nada.
Y el Señor estaba esperando que los siervos le fueran a informar que había cizaña en su territorio. Uno diría, si ya él sabía, ¿por qué no hizo algo? Pues así es Dios. A Dios no le corre prisa, pero sí quiere ver que la calidad del trabajo al final sea la adecuada. Entonces sale la hierba 26 y da fruto, y entonces, y es solamente entonces que se dan cuenta que había cizaña. ¿Por qué? Pues porque la mata es diferente, es de la misma familia de las gramíneas, pero es diferente ya a la hora que sale. Una es de una forma, otra es de otra forma, se muestra claramente. La cizaña hasta da una florecita. En cambio, el trigo pues viene así en muy bien formadito, ¿verdad? Hasta da, pues ya sabemos las vástagos del trigo, qué característica tienen tan hermosa. Alarmados los siervos, versículo 27, del padre de familia. Aquí ya el hombre que menciona originalmente la parábola, el hombre que sembró buena semilla en su campo, ya viene a ser el padre de familia. Es el mismo, pero ya tiene otro título. Y aquí los hombres que estaban trabajando en el campo ya son los siervos del padre. Como que cambió la estructura, ¿verdad? De ese grupo. Los hombres que estaban simplemente trabajando tienen la confianza para ir con el padre y decirle. Yo veo allí un paso importante en el grupo. Al principio nada más están haciendo el trabajo de una manera un tanto mecánica. Y bueno, pues duermen y se descuidan, aprovecha el enemigo y siembra la cizaña. Pero cuando ya sale y pasa tiempo entre que se sembró la cizaña y sale pues ya el producto, la mata, y se puede distinguir. Y entonces los siervos, en lugar de ocultarlo, como buenos siervos, tienen la confianza con el padre de familia de acercarse. Un siervo que no tiene la confianza con el jefe, con el patrón, va a tratar de encubrir algo que se le puede achacar a un error de él, de haberse descuidado. Porque ellos tuvieron a su cargo el campo todo el tiempo. Sin embargo, durmieron y el enemigo aprovechó y sembró la cizaña. Pero aquí yo veo que crecieron en su espíritu y fueron valientes para ir con el padre de familia y decirle lo que había sucedido. Pero se lo plantearon de esta forma. Ellos no asumían una responsabilidad de haberse dormido. No, se lo plantearon de la siguiente manera. Le dijeron, Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? Como diciendo, ¿qué pasó, Señor? Como diciendo, tú tienes la culpa. ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Pero qué noble el padre, ¿verdad? Qué noble el jefe, el patrón, llámale como quieras, que no los inculpa, no los hace sentir culpables, que lo eran, se habían descuidado, se habían dormido cuando el enemigo fue y regó la cizaña. Él simplemente les dijo, un enemigo ha hecho esto.
como si ya lo supiera, como en efecto lo sabía. Lo sabía, desde el principio lo supo. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque queremos aprender. ¿Y cuántas veces le ocultamos a Dios cosas? Y dejamos que los problemas sigan y sigan. Y ya que no se puede tapar, porque ya cuando sale la cizaña y el trigo, pues ya no se podía tapar, ya no se podía cubrir. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Ay, venir apurados con Dios, el Padre, y decirle, mira, Señor, lo que está pasando. Y el Señor dice, lo supe desde el principio. Lo supe desde el principio. Fue que sucedió esto. Pero su misericordia, y ahí es donde entendemos sobre la misericordia del Señor. Su misericordia es que Él es pronto en perdonar. Pero para perdonar necesita el siervo llegar a sus pies arrepentido, trayendo ciertamente el problema hasta donde lo puede entender, pero dejarle al Señor, a Dios, la interpretación y la conducción de la crisis. Porque crisis se presentan siempre. Crisis hay todos los días. Y cuando el siervo nada más expone el problema, pero no le deja a Dios las manos libres para actuar, o le oculta, que es otro caso, que el siervo oculta parte de la verdad y parte del problema y de la crisis, y quiere hacer su voluntad supuestamente para componer las cosas, pero no deja que Dios verdaderamente haga lo que tiene que hacerse. En este caso, el siervo dice, ¿de dónde pues tiene cizaña? No sabía, no se imaginaba, no podía concebir en su mente que había un enemigo que podía haber traído esta plaga a un campo pues también cultivado. Pero el padre de familia o el Señor contesta, un enemigo ha hecho esto. Rápidamente los siervos tenían una solución. Vean que somos muy rápidos, muy rápidos. Si no dejamos a veces que el Señor termine de hablar. Y rápidamente le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Luego le damos la solución al Señor. Le traemos el problema, pero también le traemos la solución. Pero resulta que la solución es pésima. No es la adecuada. Estamos aprendiendo a venir delante de Dios. Estamos aprendiendo a oír lo que Él tiene como solución antes de que nosotros sigamos agravando la crisis. Estamos aprendiendo a través de la parábola que tenemos que tener paciencia y paz para oír la solución que el Señor tiene, que debemos ser pacientes, que debemos ser humildes y estar delante de la presencia del Señor atentos para ver qué es lo que Él va a resolver. Si es así, bendecidos nuestros ojos porque ven y bendecidos nuestros oídos porque oyen. ¿Qué dijo el padre de familia, el Señor, el dueño del sembradío? No, no.
Él dijo no. A la solución que ellos ofrecían, terminantemente les dijo no. Y también da las razones. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y aquí vemos algo muy importante dentro de las prioridades del Señor, del padre de familia, del dueño del campo. La prioridad era el trigo, la prioridad era el grano, la prioridad era el producto bueno que él esperaba obtener de su terreno, de su labranza. Él está esperando obtener un buen producto. Bien sabe que hay una batalla, bien sabe que hay un enemigo, todo lo sabe, pero él persevera para obtener un buen resultado. Y es capaz de correr riesgos, pero también tiene una solución para esos riesgos. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Esto verdaderamente ponía nerviosos a los sembradores. Y seguían pensando, quizás déjanos arrancar la cizaña. Pero el Señor dice, yo veo las cosas de otra manera. Yo prefiero que crezcan juntos. Y cada vez se van a ir haciendo más diferentes. Y lo que no es, no es. Y lo que es. Y al final del tiempo va a ser una labor, si no sencilla, pero sí muy clara, separar lo uno de lo otro. Lo que más le preocupaba en realidad al padre de familia es que se dejara cizaña con el trigo por no distinguirla, o si arrancara trigo y se maltratara la buena semilla por quererla separar de la cizaña. Entonces, qué sabia decisión que crezcan juntos y cada vez se van a hacer más diferentes y se va a poder ver de una manera más clara lo que es el trigo y lo que es sembrado por el enemigo. Y entonces hay una solución, los segadores. Los segadores no son los hombres del campo, son otra especie, son otro grupo que el padre de familia maneja, que el señor del campo. Y esos segadores tienen muy buen ojo y tienen la capacidad de distinguir la cizaña y el trigo. Y reciben una instrucción muy precisa. Los segadores les dice, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Ya está separada del trigo. Y entonces sí, y es entonces que va a recoger el trigo. La parte importante, lo que al señor del campo le interesa, ese trigo por el cual él ha estado al pendiente del proceso hasta el final. Hasta el final. ¿Por qué será que nosotros, que muchas veces tomamos las cosas que solo Dios puede hacer y va a hacer, nos ponemos a arguir o a discutir con Dios
y decimos, ay, qué mal esta persona, ya se le compartió, no da frutos, no da frutos, yo creo que ni siquiera recibió, bla, 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 y ahí estamos haciendo conjeturas. Y hasta nos aventuramos a decir cosas que ni deberíamos de decir. Pero el Padre nos dice, tranquilos, dejen crecer, y el que es, va a ser. Porque muchos que parecen al principio, pero no llegan a ser. Solo el proceso del tiempo que da Dios va a distinguir lo uno de lo otro. Lo uno de lo otro. Y ciertamente el destino es diametralmente opuesto, porque la cizaña va para el fuego y el trigo va para el granero. El fuego o el granero de Dios. El reino de Dios. Dejemos ahí la interpretación hasta donde el Señor nos ha llevado de esta parábola que parecía pequeña, pero que tiene grandes implicaciones, para discernir en nuestro corazón como estudiosos de la palabra, como aquellos que buscamos, como lo dijo Yazaret, como buscamos el oír en nuestros oídos y ver en nuestros ojos, y no que lo que tengamos nos sea quitado, sino que nos sea dado más. Y el Señor le da más a aquel que tiene las características que Él busca en las personas. Y poco a poco con el estudio de la Biblia vamos entendiendo cuáles son estas características que Dios busca en aquellos que llama al reino de Dios. A través del estudio de la Biblia, de la palabra, del discernimiento, vamos entendiendo. Vamos a orar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo mueva nuestro corazón. Este es un tema que estamos iniciando con las parábolas. Hemos orado ya estos siervos, Yazaret y esta persona que está hablando. Hemos orado porque pues este tema de las parábolas verdaderamente darle la importancia que tiene. Y creo que estamos empezando bien. Siento en mi corazón que le estamos dando la importancia, que estamos siendo movidos, que nuestra mente está cambiando nuestras prioridades y que vamos a ser capaces de enseñar de acuerdo a la enseñanza que Dios nos está dando. Porque para ser buenos siervos de Dios tenemos que aprender a pensar como Él piensa. Y aquí en las parábolas, bien lo dijo Yazaret, el Señor vacía, pone su espíritu, pone su corazón y dice que no son para cualquiera, solo para aquel que quiera crecer a la semejanza de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque hemos empezado con las parábolas, estamos contentos. Hemos aprendido algunas cosas y vamos a aprender más. Qué hermoso es estos pasajes. Nuestro corazón se goza, nuestra alma se alegra, porque, Señor, vemos que en ti hay sabiduría, que en ti hay conducción para aquellos que quieran seguirte. No nos has dejado solos, no nos has dejado sin enseñanza, no nos has dejado que andemos por nuestra cuenta. Nos pones el ejemplo de los obreros, de los que se adelantan a sacar conclusiones, de los que el Señor los corrige,
y les da la verdadera solución, y las diferentes etapas, Señor, en los cuales tú trabajas con nosotros. O sea, es una manera de trabajar el cielo con la tierra. El Señor Todopoderoso con los hombres que quieran acercarse a Él, ir creciendo, ir adelantando en el conocimiento y en el discernimiento, y no quedar en una sola visión, en una sola etapa, sino crecer, porque tu reino es crecimiento. Te agradecemos, Señor, que nos hayas mirado con misericordia, y te damos gracias por esta noche, y te pedimos que la bendigas grandemente. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Gracias, Señor. Buenas noches. Terminamos el estudio. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor, y ya está. Buenas noches a todos. El Bendiciones, Señor les bendiga. Bendiciones.